Bueno muchachos, buenas tardes. Espero que todos estén muy bien. Aquí damos inicio al tercer corte y último corte. Espero que hayan aprovechado todo el tiempo adicional que tuvieron en sus casas para estudiar, para repasar no solo esta materia tan importante, sino el resto de sus materias. Vamos a iniciar con acciones populares como tal y vamos a hablar de los antecedentes históricos, los cuales antecedentes históricos de la legislación nacional colombiana, los cuales están incluidos en el artículo 1005 y 2359, que entre líneas debemos interpretar que hace referencia a acción popular, porque con la simple lectura pues uno no percibe que haga referencia a eso. Entonces el artículo 1005 menciona que la municipalidad y cualquier persona del pueblo tendrá en favor de los caminos, plazas u otros lugares de uso público, y para la seguridad de los que transitan por ellos, los derechos concedidos a los dueños de heredades y edificios privados. A simple vista no observamos nada. Y luego el 2359 dice: por regla general se concede acción de todos los casos de daño contingente que por imprudencia o negligencia de alguno amenaza a personas indeterminadas, pero si el daño amenazara solamente a personas determinadas, solo alguna de estas podrá intentar. Volvemos y miramos que pues a simple vista no dice nada, pero como nosotros ya conocemos los derechos e intereses colectivos consagrados en el artículo 4 de la ley 472 del 98, sabemos que hace referencia a los derechos colectivos como los espacios. Aquí los encontramos de los caminos, plazas u otros lugares de uso público. Y la normativa habla sobre los espacios, el espacio público como tal, respecto como de derecho e interés colectivo. En la ley novena del 89, 2 años antes de promulgarse la nueva constitución de 1991, incluyó también el medio ambiente como derecho e interés colectivo, y se mencionan los elementos constitutivos del espacio público y el del medio ambiente, tendrá para su defensa la acción popular consagrada en el artículo 1005 del Código Civil. Entonces ahí vemos los antecedentes como tales históricos de nuestra acción popular, y nacen en el Código Civil, el cual conocemos, ya estaba vigente por mucho tiempo. Luego de promulgar la ley novena del 89, se dio un reconocimiento constitucional, cual lo vemos en la Constitución del 91, porque la anterior Constitución pues no hacía mayor relevancia o reverencia a lo que habla sobre las acciones populares o de grupo, y se menciona en el artículo 88: la ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa. Esta moral administrativa la vemos en todas las actuaciones de las autoridades públicas y privadas como tal, el ambiente y la libre competencia económica. Y esta libre competencia económica, casos o ejemplos respecto de la ley del Estatuto del Consumidor como tal, la podemos ver ahí en derecho comercial. Bueno, son varios los casos que podemos colocar como ejemplo, y otros similares de naturaleza que se definan en ella. Cuando dice otros similares de naturaleza, tenemos que tener en cuenta los tratados internacionales que son ratificados por Colombia, en el cual pueden incluirse derechos e intereses colectivos, y se pueden incluir en este artículo como tal para, digamos, en caso tal de sentirse vulnerado, pues acceder y presentar la demanda de acciones populares contra las personas que ustedes consideren pertinentes. Las acciones populares se encuentran previstas en la ley 472 del 98. Pasaron cerca de 7 años mientras se reguló como tal. Después de la promulgación de la Constitución del 91, en donde ordenaba que se regularía mediante ley, se despidió esta ley, y en su artículo 2 habla sobre las acciones populares y dice que son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos. Estos derechos e intereses colectivos los vemos consagrados en el artículo 78 en adelante de la Constitución,
y los que se mencionan en el artículo 4 de esta misma ley como tal. Se menciona y que esta es la parte fundamental para diferenciar una acción de grupo y una acción popular. Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente: las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. La acción popular tiene la obligación, por así decirlo, de ejercer para evitar que el daño prosiga, y la acción de grupo busca una reparación como tal. Como todos sabemos, las normas y las leyes tienen unos principios rectores dentro de las mismas, y esta no es la excepción. El artículo 5 dice o menciona: el trámite de las acciones reguladas en esta ley, la 472, se desarrollará con fundamento en los principios constitucionales y especialmente en los de prevalencia del derecho sustancial, publicidad, economía, celeridad y eficacia. También se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, pero recordemos que el Código de Procedimiento Civil está derogado y en vigencia está el Código General del Proceso, o sea que vamos a utilizar esos cuando esto no se contraponga a la naturaleza de dichas acciones. El juez velará por el respeto al debido proceso, y ahí vemos un derecho fundamental como pilar de una acción que protege los derechos colectivos, las garantías procesales y el equilibrio entre las partes. Promovida la acción, es obligación del juez impulsarla oficiosamente y producir decisión de méritos o pena de incurrir en falta disciplinaria sancionable con destitución. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos Alejandro Plata inició una acción popular en contra de X o Y entidad pública y dejó de impulsarla. El juez oficiosamente debe producir e impulsar dicha acción so pena de él incurrir en una falta disciplinaria por no realizar o llevar a feliz término dicha acción. Para este fin, el funcionario de conocimiento deberá adoptar las medidas conducentes para adecuar la petición a la acción que corresponda. Esto quiere decir que probablemente pueda ser una acción de grupo o popular como tal, pero él debe conducir el proceso. Tiene un trámite preferencial, que las acciones populares preventivas se tramitarán con preferencia a las demás que conozca el juez competente, excepto las del recurso de habeas corpus, la acción de tutela y la acción de cumplimiento. La interpretación de los derechos protegidos. Los derechos e intereses protegidos por la acción popular y de grupo, de conformidad con el artículo 4, que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, de la presente ley, se observarán y aplicarán de acuerdo como están definidos y regulados en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. Recuerden que pueden existir o existen derechos e intereses colectivos que son ratificados mediante leyes por adopción de tratados internacionales que vinculan a Colombia. Hablamos de los estados de excepción, y recordemos que los estados de excepción están previstos en el artículo 212 y siguiente de la Constitución como tal, y dice que yo puedo incoar. Incoarse significa presentar demanda en todo tiempo. O sea, yo puedo presentar una acción popular así nos encontremos en un estado de excepción. Son características particulares de la norma. ¿Para qué se ejerce una acción popular? Pues como lo referencia el artículo 2 de la ley 472, es para evitar daños contingentes, hacer cesar el peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior, siempre que esas condiciones subsistan al momento de interponerlas. Si ya las condiciones no subsisten, pues ya no podríamos hablar de hacer cesar daño, porque las condiciones como tal ya no existen, entonces no sería la acción adecuada como tal. Podríamos hablar de una reparación directa en caso de un individuo o de una acción de grupo. Yo diría mejor que una reparación directa de forma individual.
Entonces, en el artículo 9 habla sobre la procedencia de las acciones populares, y las acciones populares proceden contra toda acción o omisión de las autoridades públicas o de los particulares. Recordemos bien, tener en cuenta cuál es la entidad o autoridad o empresa que hace o que vulnera derechos e intereses colectivos, para que ustedes revisen competencia y jurisdicción al momento de presentar la acción como tal, que haya violado o amenace violar los derechos e intereses colectivos. El artículo 10 habla sobre el agotamiento opcional de la vía gubernativa como tal. Cuando el derecho o el interés colectivo se ve amenazado o vulnerado por la actividad de la administración, no será necesario interponer previamente los recursos administrativos como requisito para intentar la acción popular. Pero una vez se expidió la ley 1437 del 2011, que hace referencia al Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, en su artículo 144 y 145 respectivamente, menciona el 144 sobre la acción popular y el 145 sobre la acción de grupo. Se menciona que antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o intereses colectivos amenazados o violados. Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud, se niega a ello, podrá acudir al juez. Y habla excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito, que es el agotamiento como tal, cuando exista eminentemente peligro de ocurrencia o perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, situación que deberá sustentar la demanda. O sea, yo no puedo decir que omito mi deber legal con la modificación del CEPACA como tal, de presentar solicitud ante la entidad correspondiente perdón, y no sustentar la vulneración de eminente de dichos derechos, porque se nos puede caer la presentación como tal. Cuando se produjo la ley perdón, en el 1998 se estipuló que existía una caducidad, la cual fue declarada inexequible. Entonces el texto nuevo quedó: la acción popular podrá promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro del derecho de interés colectivo. La anterior normatividad terminaba en lo que está subrayado, donde le daban un plazo de 5 años contados a partir de la acción o omisión que produjo la alteración. Entonces, en este caso, si las circunstancias o las condiciones subsisten al momento de interponerla, la acción como tal no tiene caducidad. Entonces, el concepto de moralidad administrativa es un concepto manejado por el Consejo de Estado, con énfasis en que todas las actuaciones de las entidades o autoridades administrativas o particulares con funciones administrativas deben cumplir. Y el Consejo de Estado define lo siguiente: cuando la transgresión de la legalidad obedece a finalidades de carácter particular, noción que la aproxima a la desviación de poder, cuando existen irregularidades y mala fe por parte de la administración en ejercicio de potestades públicas, cuando se desconocen los valores y principios que inspiran la actuación administrativa y que determinan la expedición de las normas correspondientes, al tiempo que orienta su adecuada interpretación, concepción, que reconoce la importancia axiológica y principialística del ordenamiento en un contexto eminentemente jurídico, que, por tanto, no coincide con el mero desconocimiento de los parámetros éticos y morales aceptados por los asociados, cuando se aplique o interprete por parte de una autoridad administrativa un precepto legal, una decisión judicial, en un sentido que sea parte ostensiblemente o contravenientemente de su correcto entendimiento.
Esto traduce es que todas las actuaciones administrativas deben contar con dicha moralidad y no nos debemos apartar de ella. Aquí hay un concepto un poco más claro, un poco más castellano de lo que es la moralidad, y es un concepto de la Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado sobre la moralidad administrativa. Y dice que ha de considerarse como inmoral toda actuación que no responda al interés de la colectividad y específicamente al desarrollo de los fines que se buscan con las facultades concedidas al funcionario en que ejecuta la actuación. ¿Esto qué quiere decir? Que hay situaciones que se presentan, acciones populares o acciones de grupo, por la vulneración del derecho e interés colectivo de la moralidad administrativa en las actuaciones como tal de las entidades públicas o de los particulares. Y esto es una guía, una luz de cómo se puede vulnerar y cuál es el sustento normativo de por qué no se debe vulnerar. Obviamente, más allá de lo tácito y lo explícito en la normatividad, tenemos que tener en cuenta que la moralidad administrativa y dicha vulneración sería actuar inmoral. Lo dice textualmente el concepto de la Procuraduría. Sería actuar inmoralmente y a beneficio de particulares o a beneficio propio como tal. Luego viene el concepto de patrimonio público. Dice: patrimonio público puede ser conjunto de bienes y derechos inmateriales e inmateriales y obligaciones que interesan y afectan a la sociedad en general. Difiere del patrimonio estatal, considerado como aquel conjunto de bienes y derechos de propiedad del Estado o de sus entidades y de cualquier orden. Tenemos que tener en cuenta de que el derecho a interés colectivo de patrimonio público son el conjunto de bienes y derechos materiales e inmateriales que nos pertenecen a todos los colombianos como tal. Luego vamos a hablar de la legitimación, y dice: los titulares de la acción podrán ejercitar las acciones populares, primero, todas las personas naturales o jurídicas. Puede ser que esa persona que inicia la acción popular no se esté viendo afectado de ninguna manera respecto del problema o del inconveniente que se presenta para dar inicio a una acción popular. Se puede ser natural o jurídica. La pueden presentar las organizaciones no gubernamentales, organizaciones populares, cívicas o de índole similar. Las entidades públicas que cumplan función de control, intervención o vigilancia, siempre que la amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos no se hayan originado en su acción o omisión. Esto quiere decir que no hayan sido ellos los que hagan la omisión a su deber legal. Por el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los personeros distritales y municipales, en lo relacionado con su competencia. Los alcaldes y de los demás servidores públicos que por razón de sus funciones, o sea que conozcan, deberán promover la protección y defensa de estos derechos e intereses colectivos. Los legitimados para ejercer la acción popular pueden hacerlos por sí mismos o por quien actúe en su nombre. Esto quiere decir que no necesitan representación judicial, en este caso de nosotros los abogados, o pueden hacerlo por intermedio de apoderado judicial, ojalá sea por apoderado judicial. Cuando se interponga la acción popular sin la intervención de un apoderado judicial, la Defensoría del Pueblo podrá intervenir, para lo cual el juez deberá notificarle la automisión de la demanda. Esto como principio o garantía procesal de que no se vaya a vulnerar los derechos del accionante por no conocer el procedimiento a fondo. Personas contra quien se dirige la acción. Y aquí lo que hemos mencionado en todo este video: la acción popular se dirige contra el particular, persona natural o jurídica o la autoridad pública cuya actuación o omisión se considere que amenace, viola o ha violado el derecho o interés colectivo. En caso de existir la vulneración o amenaza, se desconozcan los responsables, corresponderá al juez a determinarlo. Esto quiere decir que el juez tiene la posibilidad de determinar los terceros contra quien se va a presentar la demanda, porque
puede suceder o ha sucedido que la demanda se dirige contra Alejandro, pero debería dirigirse contra Brian, contra Elka, contra Patricia, contra Fernando. Entonces él determina también esa parte. Vamos a hablar sobre la jurisdicción y la competencia. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá los procesos que susciten con ocasión del ejercicio de las acciones populares originadas en actos, omisiones, acciones de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones vigentes sobre la materia. En los demás casos, conocerá la jurisdicción ordinaria de lo civil. La competencia de las acciones populares conocerá en primera instancia los jueces administrativos, hablando de la parte contenciosa, y los jueces civiles del circuito, hablando en la parte de la jurisdicción ordinaria. En segunda instancia, la competencia corresponderá a la sección primera del Tribunal Contencioso Administrativo, volviendo a hablar de lo contencioso, o la Sala Civil del Tribunal de Distrito Judicial a que pertenezca al juez de primera instancia, volviendo a hacer referencia a lo mismo. Será competente el juez del lugar de la ocurrencia de los hechos o del domicilio del demandado, a elección del actor popular. ¿Quién es el actor popular? Pues la persona que inicia la acción, lo que conocíamos nosotros en la acción de tutela como accionante. Aquí lo pueden mencionar como acción popular. Cuando por los hechos se hayan variado los jueces competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda. Y aquí hay un parágrafo que pues a la fecha ya no tiene sentido, por así decirlo, hasta tanto entren en funcionamiento los juzgados administrativos de las acciones populares interpuestas ante la jurisdicción de lo contencioso, conocerá en primera instancia los tribunales contenciosos administrativos y de segunda instancia ante el Consejo de Estado. Pues esto ya no tiene sentido que lo recordemos porque pues los juzgados como tal ya tienen una nueva orden de reparto y se soluciona, lo solucionaron con la entrada en vigencia del decreto de la ley 1437 como tal. Entonces no tendría sentido seguir mencionándolo como tal. Entonces este es un ejemplo de, no sé si quieran leer la acción popular. Es una acción popular donde se reclama el goce a un ambiente sano y por la contaminación del río, y el demandante es Jesús María Quevedo, y demandan al alcalde del municipio de Acacías como funcionario público como tal. Es una sentencia del Consejo de Estado del 19 de abril del 2001. Sería interesante que la leyeran. Bueno chicos, espero que estén muy bien. Estaremos pendientes para una próxima clase y las actividades como siempre van a estar colgadas en el modo. Feliz noche.